En la palabra de Dios encontramos que en estos días que estamos viviendo son tiempos peligrosos, así nos enseña. Y debemos de tener presente que habrá apostasía y de estar conscientes de los recursos o de los consejos que nos da la palabra de Dios para afrontar estos tiempos de apostasía. En 2 de Timoteo capítulo 3 nos habla acerca de estas características de estos hombres o mujeres en estos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta característica que está en primer lugar desencadena a todas las demás. Hombres amadores de sí mismos, mujeres amadoras de sí mismas. Hemos escuchado con frecuencia a muchos profesionales alentar o estimular a las personas a que se amen a sí mismas, porque esto desemboca en una vida saludable, en una personalidad humana saludable. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me da, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. ¿Cómo debemos de amarnos a nosotros mismos? Conforme a la medida que Dios repartió. Conforme a la estatura, a la gracia, reconociendo nuestras falencias, no haciendo una apología o un culto a nuestro yo, a nuestro cuerpo o a nuestras características como humanos. Porque como humanos o terrenales, fracasamos, nos equivocamos. Somos un desastre. No podemos hacer un culto de esto mismo. Pero como personas espirituales que dan prioridad al ejercicio de la piedad, no al ejercicio corporal, que dan prioridad al interior, a esa vida sana que resurge en nuestro interior, cuando busca la interrelación, la interacción con el Espíritu Santo de Dios, allí sí podemos glorificar, porque allí nos humillamos. Es allí cuando nos postramos, nos rendimos y ofrecemos el culto racional y renovamos nuestro entendimiento para poder comprobar así la buena, agradable y perfecta voluntad. Y esta lista sigue, es una lista extensa. Hombres amadores de los deleites más que de Dios. Con mucha frecuencia escuchamos: vida hay una sola y hay que vivirla. La vida es corta, hay que disfrutarla. Todos queremos vivir bien. Todos queremos disfrutar, pero no hay mayor placer que servir a Dios. En la poesía de los Salmos, allí encontramos esto tan hermoso. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. No hay mayor placer que servir a Dios. Continuando con esta lista de características que tendrán los hombres y mujeres en este tiempo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir? Que hablan mucho pero hacen poco. Están muy preparados en la literatura, en la letra. Tienen discursos y oratorias muy bonitas, pero no hay testimonio, no hay consecuencia. No hay vida de servidores que golpean su cuerpo y lo ponen en servidumbre, que no se constituyen heraldo, que no se creen superiores, que aman a su prójimo, que se entregan al todo por todo como dice nuestro Maestro, que dan lo mejor de sí mismo para cumplir con esa regla de oro. No se ponen títulos, sino que entienden que son solamente vasijas de barro, porque la excelencia del poder pertenece al Creador, al Padre de las luces, al que no tiene sombra de variación, al que entregó todo por nosotros, al que es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque es un orden. Tendrán apariencia de piedad. Pero cuando uno se pone a observar sus frutos, que es lo más importante, que es lo que constituye a un hombre o a una mujer de Dios, allí fracasan. Allí vemos el error, allí vemos la ineficacia. Pero no para juzgarlos, sino para evitarlos. A estos, evita, aléjate. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Porque Timoteo había pasado mucho tiempo al lado de él. Y había pasado diferentes obstáculos y procesos con el apóstol. Había estado en diferentes momentos, mucho tiempo al lado. No solamente recibiendo la palabra hablada, sino que también recibiendo la palabra testificada, la palabra practicada. Viendo que Pablo era un hombre humilde, entregado al 100%, consecuente. Un hombre con propósito. Al estar
bajo presión y bajo persecución, él respondía con esperanza, con paciencia, con fe. Y esto podemos verlo reflejado en este versículo. 3 momentos muy específicos que el apóstol le alumbra para estimular a Timoteo, porque Pablo veía que su tiempo estaba cercano, el de partir de esta tierra, el momento en que su ministerio terminaba. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, donde fue expulsado. En Iconio estuvo a punto de ser lapidado. Dios lo salvó, lo libró de ese momento. En Listra fue apedreado. Dice que los hermanos pensaban que se había muerto, pero el Señor lo libró nuevamente. Pero tú has seguido mi doctrina, lo que hacía diferente a Timoteo. Había seguido a Pablo fielmente, había colaborado, había dado fruto. Esto distinguía a Timoteo de aquellos hombres que se ven reflejados por las características que da el apóstol al inicio de este capítulo. Timoteo había dado fruto de ser una persona con temperamento, con temple, con conducta, con propósito, con doctrina. Por eso que le remarca, pero tú has seguido mi doctrina. Y nuevamente Pablo hace un énfasis en remarcarle a Timoteo, y a él específicamente, diciéndole, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. En la práctica de Timoteo había aprendido, en la paciencia, en el acompañar a Pablo y estar todo ese tiempo al lado de él, aún padeciendo muchos vituperios, había logrado una experiencia, un aprendizaje. Y aún le dice, y te persuadiste. Cuando estuvo quizás con los brazos debilitados, a punto de sucumbir en la fe, se persuadió de que el Cristo que servía a Pablo era el Cristo de poder, el Cristo que él había conocido en las Escrituras. Él debía de imitar esos ejemplos, esa perseverancia. Pero también hay algo en este versículo que para mí es central, en mi opinión personal. Sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había aprendido de personas cercanas, de su vínculo familiar, de su mamá y de su abuela, y también de Pablo, una persona celosa en las cosas de Dios, consagrada al 100%, con propósito, con determinación. Y era una persona preparada, una persona que por gracia y misericordia de Dios alcanzó muchos frutos y muchas regiones con el Evangelio de Jesucristo y el poder ministrar en el poder de Dios con excelencia de sabiduría y de ciencias. Entonces, humildemente Pablo le decía a Timoteo, te persuadiste y aprendiste, pero también tienes que tener en cuenta de quién has aprendido, haciendo hincapié también de su mamá y de su abuela, que habían sido también con él buenas tutoras. No solamente le habían enseñado la palabra de Dios, lo académico, sino que también tenían una vida de creyente personal, una vida genuina, siendo verdaderas cristianas. Qué consejos tan estimulantes y fortalecedores para tener recursos en esta hora, cuando tenemos que afrontar la apostasía. Para cerrar este versículo, en 1 de Pedro 4 nos habla de la persecución que vamos a vivir en este tiempo con mucha intensidad. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Persecución social, como la vivió Lot. Y como esos días vamos a tener que vivir en este tiempo. Seremos abrumados por la nefanda conducta de hombres impíos, sin temor de Dios, calumniadores, intemperantes, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Tendremos que sufrir y ser abrumados por esta persecución social. A ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, no sigáis sus pasos, no sigáis sus caminos en el mismo desenfreno que ellos siguen. Las leyes se degradan cada vez más y esto va a ser de mal en peor porque Dios los entrega, Dios quita los límites, las restricciones y Dios los deja a su merced. Y nosotros vamos contra la corriente. Vamos por otro camino, el camino de la bondad, el camino de no cansarnos de hacer el bien, el camino de la paciencia, el camino de la eternidad. Pero no solamente que a ellos les parece cosa extraña, sino que también se vuelven para combatirnos, para confrontarnos. Os ultrajan, pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a los que son de Él, a los que son sus amigos.